Dios los bendiga en esta tarde, queridos hermanos. Hoy tenemos un curso bíblico hablando de la palabra de Dios de Malaquías 3:10, socios con Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para poner esto en las manos de nuestro Padre Celestial. Padre, en esta hora te damos gracias una vez más porque nos has traído a este lugar, Padre, a predicar tu palabra, a compartir, Padre, para aquellos que no conocen todavía tu palabra, Señor, como debe de ser, y que tú nos guíes a toda verdad. Gracias, precioso Espíritu Santo, por tu hermosa presencia en este lugar. Todo esto te lo pedimos y lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Damos gracias, Señor. Amén. Dice, socios con Dios. Una introducción, una parábola moderna nos presenta a cierto rico negociante caminando por las calles de la Nueva Jerusalén, buscando su eterna mansión y guiado por su ángel guardián. En la barriada de su propia futura casa iban pasando casa tras casa. Al pasar junto a cada una, el negociante le preguntaba al ángel quién las habitaba. Este le decía que una pertenecía a su anterior jardinero, otra a la sirvienta y otra a su ayudante personal, todos los cuales habían sido devotos, sacrificados cristianos cuando vivían en la tierra. Viendo las buenas casas de sus anteriores criados, el negociante se anticipaba ansiosamente al lugar que le esperaba a él. Por fin el ángel se detiene ante un lugar más bien común, y después de haber sido preguntado para quién sería esa casa, responde: esta es la tuya. Penosamente asombrado, el hombre rico protesta: si su jardinero, su sirvienta y su ayudante personal habían sido tan bondadosamente recompensados, ¿por qué se le había asignado a él una casa tan humilde? ¿Seguramente había sido una equivocación? No, dice el ángel, esto es lo mejor que hemos podido hacer con lo que usted ha enviado de antemano mientras estaba aún en la tierra. Como el rico necio de la parábola, este hombre había estado apilando tesoros para sí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mateo 6:19-20. Él no había acumulado ningún tesoro en el cielo, donde habría estado a salvo de los peligros y corrupciones de esta vida. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Lucas 12:21. La prosperidad espiritual está estrechamente vinculada con la liberalidad cristiana. Los seguidores de Cristo deben regocijarse por el privilegio de revelar en sus vidas la caridad de su Redentor. Mientras dan para el Señor, tienen la seguridad de que sus tesoros van delante de ellos a los atrios celestiales. Así hoy en día muchos hermanos, me incluyo, porque a veces muchos decimos no, nomás ellos y nosotros no, pero me incluyo que a veces no seguimos el mandamiento de Dios como escrito está en Malaquías 3:10 y muchos pensamos que Dios no se da cuenta de nada, pero Dios se da cuenta de todo. No podemos estar ocultos ante los ojos de Él. El Señor no tiene necesidad de nosotros, de ningún centavo de nosotros, pero nos impone un versículo, una palabra de cómo debemos diezmar y ofrendar. Hoy en día muchos dicen, el diezmo es para el pueblo de Israel, las ofrendas son para el pueblo cristiano, pero a veces agarramos versículos de la Biblia que son para el pueblo de Israel y ¿por qué no agarramos ese versículo que Malaquías 3:10? Es una herramienta, es una llave que abre las ventanas de los cielos, así lo dice su palabra. Dice, escrito está: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmos 24:1. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Salmos 50:1-10. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, en Ageo de 8.
aquí se dan cuenta, dice él, mía es la plata y mío es el oro. Él es dueño de todo. Habla también de los animales, de toda bestia. Habla de los animales que están en los collados, son millares, todos es de él, nada es nuestro. Dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 103. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1, donde dice que reconozcamos que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Nadie puede hacernos a nosotros mismos más que el creador del universo, que nos hizo por medio de Adán y Eva. Adán lo crió de un puñado de tierra y la tierra era de él. No es nuestra tampoco. Nosotros no podemos, ni la tierra que pisamos, que digamos es mía, como muchos decimos, es que es mío. Todo le pertenece a él, todo, nada es de nosotros. Dice, él creó todas las cosas porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Éxodo 20:11. Él mantiene y sostiene todas las cosas, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Él volvió a adquirir lo que había perdido, porque habéis sido comprados por precio de sangre. La iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Hechos 20:28. Él da poder para obtener las riquezas. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas. Y volvemos al tema, el diezmo. Nos da riquezas, pero no le damos el diezmo como debe de ser. Hoy me encontré con un doctor y me comentaba eso. Él está recién convertido y dice que un estudio que le estaban dando, que dice que somos unos rateros delante de Dios. Y yo le decía, ¿pero cómo, doctor? Digo, yo doy mi diezmo, doy mi ofrenda. Dijo, no, yo sinvergüenza soy yo, dice, porque no diezmo ni ofrendo como debe de ser. Dice, ahora, del diezmo, por decir en mi caso en mi trabajo, que trabajo en un taxi, si yo gano 3,000, 4,000 pesos a la semana, antes de sacar lo que le pertenece a mi patrón, de esos 4,000 pesos tengo que sacar el diezmo que les corresponde al Señor. De ahí ya saco la semana que tengo que pagarle a mi patrón, y lo que me queda, eso ya es lo que Dios me ha dado. Y es una forma de enseñarle, entendí al doctor. Digo, no, pues sí es cierto. No, digo, también entonces soy un ratero, estoy robando a Dios, porque yo estoy dando un diezmo después de haber sacado lo de mi patrón. Y debe ser íntegro. Por eso dice que debemos ser íntegros, tener integridad. Y él me decía, ¿tú eres íntegro? Le digo, pues parece que sí, doctor. Dijo, no, dijo, tú también estás robando al Señor. Y dice, yo pensaba que darle $20 era una gran cantidad. Dice, y le mostré este estudio antes de venir aquí a este estudio, y se quedó sorprendido. Y le doy gracias a Dios por poner personas así en mi camino, que me abren también los ojos, ¿verdad? Dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Corintios 4:1. ¿Qué requiere Dios de los dispensadores o mayordomos? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:2 es lo que le hice ahorita yo, que seamos íntegros, que tengamos esa integridad. Y se me hace muy duro, muy difícil, de hecho en mi persona, hacerlo, ¿verdad? Pero él siempre, Dios nunca se va a quedar con nada. Él siempre te va a dar hasta que sobre y abunde. Pero siempre y cuando nosotros también le demos lo que es de él. Amén. Dice, ¿cuál es la primera responsabilidad del cristiano? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3:9. Amén. Cuando nosotros honramos a Jehová, dice con tus bienes, con tus primicias. Yo eso lo aprendí y me ha abierto tantas puertas
que ahí me doy cuenta. En la iglesia donde yo me congrego, puede decir que son las primeras personas que doy las primicias. Nos las piden a veces que la demos a mediación del mes, ¿verdad? De entrando el año. Yo tengo la costumbre de dar el primer día del año, que es cuando entramos. Y para honra y gloria del Señor, una vez me mencionó la pastora ahí, poniéndome como ejemplo junto con otro hermano, y yo me quedé. Yo no fui a ese estudio en ese mes que hablaron de las primicias, del diezmo y todo. Muchos han de haber preguntado, no vino porque no le gustó. No, porque gracias a Dios yo lo he entendido, que hay que dar de las primicias, es del primer día del año, que Dios es lo que le doy, del primer día de mi trabajo, también de las frutas, que no lo hacemos. Y en lo personal yo sí lo hago, pero yo se lo entrego directamente a mi pastor. Muchos en otros pueblos, comunidades, van y las ponen en el altar. Me ha tocado ver en otros pueblos allá por la Huasteca Potosina, veracruzana, cómo van los hermanos con sus costalitos de maíz, de elotes, otros con su bolsita de café, los primeros granos, pero porque aquí no lo está diciendo, dice que honremos a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, Proverbios 3:9. Hoy en día muchos critican y juzgan, dicen, es que yo para qué diezmo si el pastor se gasta el diezmo. Si el pastor se gasta el diezmo, si el pastor se gasta la ofrenda, él le va a entregar cuentas a Dios, como ustedes que nos están viendo en este momento por Facebook, también le van a entregar cuentas de no haber hecho como la primera responsabilidad del cristiano y no de haber sido mayordomos. Dice que de todo lo que recibimos, cuánto pertenece a Dios. Dice el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Levítico 27, 30, 32. Yo me puse a investigar del diezmo hace muchos años, porque estaba así, me dicen, es que no diezmes, que porque el diezmo no funciona, y que la ofrenda es la que te abre las puertas, que porque el diezmo es del pueblo de Israel, y no hay palabra que en el Nuevo Testamento que nos diga que diezmemos. Me puse a investigar porque decían, es que era de granos, era de animales, aquí no te menciona que era de frutos, de árboles, ¿sí? Pero había gente del pueblo de Israel que estaba en otros lugares, en otras ciudades o pueblos, y yo vi ahí donde dice, y vendían todos los granos, todo lo que tenían, y juntaban el diezmo y lo llevaban a la casa de Jehová donde pertenecía. Entonces quiere decir que yo me quedé, quiere decir que sí había un movimiento de una moneda, porque si estaban hablando que vendían, era dinero, como lo que hoy tenemos en día. De diferentes denominaciones, pero había, ¿verdad? Dice Dios, un socio en quien podemos confiar, perdón. La Biblia predice con la claridad la caída de los sistemas terrenales, religiosos, políticos y financieros. Quienes depositaron sus esperanzas en Babilonia tendrán la posibilidad de llorar y lamentar su derrumbe. Véase Apocalipsis 18, 1, 19. Los que temen un colapso económico están en lo cierto, pero no de la forma en la que ellos creen. Sin embargo, la Biblia no condena la riqueza. Hay muchas historias de Jesús relacionadas con el dinero, y Dios estableció un plan para que lo usemos con sabiduría, en tanto esperamos su segunda venida. Muchas personas tienen una idea completamente distorsionada de nuestro Creador. Parecería que lo ven como un pobre. Y les digo que aquí dice que habla de muchas historias. La Biblia, palabra de Dios, habla de muchas historias relacionadas con el dinero de Jesús. Su tesorero, que era su más íntimo amigo, fue el que lo traicionó. Era el que manejaba todas las finanzas de él. Dice, lo ven como un mendigo, que está con la mano extendida para que le den una limosna. Dios no es pobre, es el dueño del mundo entero. Dios dice en Salmos 50, 10, 12, que todo le pertenece. Hace una rotunda afirmación: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y es verdad. Él no tiene necesidad de nada, porque no le falta nada, porque de Él es el mundo,
la tierra y todo lo que habita en ella. Porque todas las cosas le pertenecen a Dios, incluso tú y yo le pertenecemos por 3 razones. En primer lugar, Él nos creó. En segundo lugar, nos compró con la muerte de Cristo en el Calvario. Y en tercer lugar, Él es nuestro sustentador. No podíamos inhalar un solo respiro sin su poder sustentador. Malaquías 3, 8, 11. Nos proporciona un plan para los hijos de Dios. Si siguen ese plan, podrán ser socios de Dios, aportando los medios para culminar su obra y proporcionando la estabilidad financiera del pueblo de Dios. Ese plan se conoce como diezmo. Como diezmo, que es el que nos da. Dios nunca se va a quedar con nada de lo que nosotros inviertamos. En este año que inició, yo no tenía para dar la primicia. Le dije, Señor, siempre te doy el primer día de semana. Tuve un accidente, casi 2 meses sin trabajar. Y en eso un compañero me habla y me dice, ¿ves por un viaje, una carrera? Y dije, Señor, aquí está lo que te pertenece, que es tuyo. Y gracias a Dios, les vuelvo a decir, Dios nunca se va a quedar con nada. Él nos da todo lo que necesitamos conforme a lo que Él piensa que nosotros necesitamos. A los que colaboran con Dios se les promete que se les abrirán las ventanas de los cielos y se les derramarán bendiciones tan abundantes que excederán su capacidad de absorberlas. Jesús afirma en Mateo 23, 23 que esta práctica debía continuar sus días. Aquí es donde dicen muchos, pero nunca Jesús habló de los diezmos. Sí, aquí dice 23, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmas la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí habla del diezmo. Para aquellos que dicen que no hay palabra sustentable, aquí está en Mateo 23, 23. Dice, el plan divino es justo y razonable. Quien gana mucho dinero debe devolverle una suma mayor a aquel que lo sustenta y le proporciona la prosperidad. El que gana poco debe devolver poco. El que no gana nada, nada tiene que devolver, porque el 10% de nada es nada. Entonces, si no tengo nada, pues ¿qué le doy? Pero aún así, si yo hoy no tengo un 5 que darle al Señor, Señor, por fe, yo sé que mañana puedo darte 100, 200 o 500 pesos de diezmo. Y puede ser que de verdad sí suceda. Nos platicaba un hermano de Saltillo, ahora que andábamos allá por la Huasteca Veracruzana. Dice que a ellos le estaban dando una enseñanza que podemos diezmar sin tener. Dijo, bueno, Señor, pues te voy a dar 50 pesos de diezmo. No los tengo, pero yo teniéndolos, dijo, yo los agarro y te los guardo. Que al otro día llegó una persona allí y le compró una borreguita que tenía en 500 pesos. Dijo, Señor, son 50 pesos, dijo, aquí se los prometí. Y de una forma o de otra, muchas veces pensamos, no, pues si yo al Señor le di 500 pesos de diezmo, va a tocarle al corazón de algún hermano que venga y me diga, hermano, Dios me dijo que le diera 500 pesos. Sí sucede, no les puedo decir que no, porque me ha pasado. Pero no siempre debemos pensar que así va a ser. A veces tenemos alguna cosa que vender allí, un animalito, unas plantas, unas frutas, y de allí podemos agarrar el diezmo del Señor. En Corintios, 1 Corintios 9:13 dice 14, Pablo se refiere a los sacerdotes del Antiguo Testamento, afirmando que las ofrendas del templo los mantenían financieramente. Se refiere a un principio establecido en Números 18:21. Si todos siguieran el plan de Dios, se evitarían los escándalos fuera de lugar que suceden en algunas iglesias cristianas. Muchas iglesias gastan más energía en la recaudación de fondos que en la ganancia de almas. Entre sus actividades hay bingos, eventos sociales, cenas y hasta loterías. En algunas iglesias la cocina se ha vuelto más importante que el púlpito. Hay fuego en el horno de la cocina,
aunque con mucha frecuencia no hay fuego en el púlpito. En el libro de Malaquías, Dios hace un desafío. Probadme, dice, y promete que será generoso con los que sean generosos. Lucas 6:38 afirma que los dadores recibirán medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dios promete que con la misma medida que damos, volveremos a recibir. Muchos pueden afirmar con conocimiento de causa que quienes son fieles a Dios tienen sus necesidades financieras cubiertas. La experiencia ha demostrado que esto es así, sin excepciones. A través de la historia, innumerables relatos nos hablan de personas que fueron fieles a Dios y recibieron sus bendiciones en forma milagrosa. Así sucedía en los tiempos bíblicos y así sucede en la actualidad. En Salmos 37:25 el salmista describe su experiencia de vida y afirma que nunca vio a los hijos de Dios desamparados o en bancarrota. Está comprobado que $9 con la bendición de Dios tienen más poder de comprar que $10 sin esa bendición. Cuando devolvemos nuestros diezmos, no estamos dando de lo que es nuestro, tan solo estamos devolviendo la parte que le pertenece a Dios. La contabilidad divina es muy diferente a la nuestra. Un hecho de la vida de Jesús ilustra este principio. Esto es lo que les decía. Si tenemos $10, es $1 para el Señor. Y podemos a veces darle hasta $2. Y Él nos va a bendecir. Pero que no lo hagamos con la mentalidad de que Él nos tiene que dar. Casi estamos torciéndole el brazo a Dios o la mano. Casi exigiéndole. Oía una historia de una niña donde habla Pablo que Dios ama al dador alegre. Y la niña le habían dado $1 y $10. Y ella, en lugar de dar los $10, da $1. Y le dicen, oye, ¿por qué no diste los $10? Dice, pues la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y yo di $1 con alegría. Dice, porque si doy los $10 los iba a dar con tristeza. Y a veces así somos nosotros. A veces damos con tristeza. Nos duele tanto desprendernos de una moneda para Dios o un billete, que a veces le hacemos así. A ver, vamos a ofrendar, hermanos, una ofrenda especial, y volteamos y es de 500, no, este no es. Y sacamos uno de 50 y corriendo vamos y lo aventamos. Por ahí hay una anécdota, una historia, que cuando llegó la moneda al reino de Dios, llegó el billete de 500 y el que estaba en la puerta lo detuvo y dijo, momento, tú no puedes entrar. Llegó el de 200 y lo mismo. Y pasó la moneda de 5 pesos corriendo para adentro y dijo, ya, ¿por qué? Sí, dice, porque eso es lo que siempre cae a las boletas en las iglesias. Siempre. Nunca cae un billete grande porque nos da dolor. Nos da dolor a veces desprendernos de lo que es de Dios. Dice Lucas 21:1-4, cuenta que una viuda tenía 2 blancas. Los discípulos vieron cómo el rico hacía su generoso donativo para las arcas del templo. Luego vieron cómo la pobre viuda entregaba tímidamente 2 moneditas. Jesús les dijo que la viuda había entregado más que todos los otros. ¿Cómo podrían esas 2 insignificantes monedas valer más que las enormes sumas que habían donado los acaudalados? La explicación de Cristo fue que, a diferencia de los demás dadores, la viuda había dado todo lo que tenía. A la vista del cielo, lo importante no es la suma, sino la motivación. 1 Corintios 4:2, presenta lo que Dios requiere de sus seguidores. En una época de materialismo, cuando los hombres le otorgan un valor tremendo a la obtención egoísta de riquezas, Dios busca a quienes estén dispuestos a entregarse de manera tal que hasta sus bolsillos se conviertan. Dios exige que sus administradores sean fieles. Jacob nunca se había sentido tan solo y destituido, y todo era porque había sido errante y avaro. Primero Jacob había sobornado a Esaú, su hermano mellizo mayor, a que vendiese su primogenitura. Luego, con la ayuda de su madre, engañó a su padre ciego, Isaac, a que pronunciara la bendición paterna que por derecho correspondía a Esaú. Ahora, Jacob estaba huyendo del hogar, en parte para escapar de las amenazas de muerte de su hermano ofendido. Él inclinó su cabeza y lloró al darse cuenta que todos sus planes ávaros le estaban resultando al revés.
solitario en el desierto, con solamente una piedra por almohada y un bastón para protección, Jacob trató de descansar. Él se preguntaba si podría ver alguna vez a sus padres nuevamente y si Dios le perdonaría. Exhausto, Jacob se dejó arrastrar por el sueño. Repentinamente, en un vivido sueño, se encontró bañado por un brillante resplandor. Vio una luz resplandeciente proveniente de los cielos abiertos, con una hermosa escalera que se extendía desde la gloria de arriba hasta la tierra. Había incontables ángeles brillantes que subían y bajaban la escalera. Entonces Jacob escuchó al Señor hablar desde el cielo, prometiéndole bendecirlo en su viaje. El Señor, además, confirmó a Jacob el mismo pacto que había hecho con Abraham e Isaac. Cuando despertó, Jacob cayó sobre sus rodillas e hizo un voto de abandonar sus caminos ávaros. Prometió: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28:22. Dios aceptó ese voto y abrió la ventana de los cielos para que cuando Jacob regresara a su casa 20 años más tarde, llegara a ser un hombre muy próspero y generoso. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es una hermosa oración, pequeña pero fuerte. Si nosotros apartamos de todo lo que Dios nos da, el diezmo será para Él. Aquí es donde entra lo que me decía el doctor: de todo lo que me dieres y de todo lo que a mí me da en esta semana de trabajo, antes de darle a mi patrón, tengo que sacar mi diezmo, que es el del Señor. Pero siempre va a haber controversia con el diezmo, que por qué tengo que diezmar, que el pastor se gasta el diezmo, que trae este mueble. Algunos sí abusan. Yo tengo unos excelentes pastores, para gloria y honra del Señor. Nunca los he visto con carros lujosos, los he visto con sus carros que todos podemos comprar de medio uso. Nunca he visto que tengan un carro del año, una casa sustentable que digan: no, pues eso, tiene una mansión. No. Y son excelentes pastores. No sé si me están viendo, ¿verdad? Pero mi respeto es para ellos, porque son unos siervos que Dios puso en el camino de nosotros, ahí en la congregación donde estamos, y ellos nunca nos andan exigiendo el diezmo. De hecho, a veces nos dicen: no quiero hablarles, porque muchos, me incluyo, podemos salir lastimados, que siempre el diezmo, siempre la ofrenda. Ahí había un hermano por ahí que ya no se congrega, y él siempre decía, cuando el pastor decía: bueno, vamos a levantar el diezmo, vamos a levantar la ofrenda, y decía: ya empezamos mal. Había un hermano que me platicaba, dice: ¿quieres conocer un verdadero cristiano que diezme en ofrenda? Invítalo, pégale en el bolsillo. Por aquí tenemos varios, ¿verdad? No damos nombre ni marcas. Pero así debe ser. El diezmo es del Señor. Dice: una aventura de fe con Dios. El diezmo es una 10ª parte de las entradas de una persona. De hecho, la palabra diezmo simplemente significa un décimo. Abraham, el abuelo de Jacob, dejó el ejemplo muchos años atrás al dar el diezmo a Melquisedec, sacerdote de Dios. Técnicamente 100% de todo lo que le tenemos pertenece a Dios. Por eso también muchos se basan, que dicen: es que el diezmo no lo constituyó Dios, salió de Abraham. Pero yo pienso que vamos a entrar, no vamos a entrar en debates, perdón, pero yo pienso que la voz aquí del Señor, a veces tú oyes que te habla bien clarito cuando te dice: tú tienes que dar esto para aquella persona. Y a veces decimos: pero ¿cómo, Señor? Si lo necesito. Y te das cuenta. Aquí dice que al dar el diezmo a Melquisedec, sacerdote de Dios, técnicamente 100% de todo lo que tenemos pertenece a Dios. Pero nos duele, hermanos, nos duele de verdad darle a Dios lo que es de Dios, y le damos más al César, que es lo de César. A veces gastamos en cosas que no hay necesidad, pero para darle a Dios le pensamos mucho y demasiado. Dice: en el Antiguo Testamento Dios ordenó que el diezmo fuese utilizado para el mantenimiento de los levitas, quienes eran sus ministros.
En 1 Corintios 9:13 Dios dice que así como los levitas de antaño eran pagados por el diezmo del templo, de la misma manera los ministros hoy deben ser pagados del diezmo dado a través de la iglesia. Estos principios existieron desde el mismo comienzo. Abraham y Jacob dieron 1/10 de sus entradas, 1/10 para el mantenimiento de los levitas. ¿Quiénes son hoy en día los levitas? Los pastores, los que están al pendiente de nosotros como ovejas. Pero vuelvo a decirles, no, muchos no queremos diezmar, me incluyo, pero a la vez no, porque sí doy diezmo, gracias a Dios, pero muchos no quieren, porque dicen, es que el diezmo era para el pueblo de Israel, ese ya quedó allá. No, entonces, si el diezmo era para el pueblo de Israel, que viene en Malaquías 3:10, la palabra de Dios, entonces no agarremos otra palabra que viene en la Biblia. No agarremos las palabras del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue para el pueblo de Israel. ¿Qué agarramos? Si agarramos del Nuevo Testamento, volvemos a lo mismo. Viene. Jesús hablaba en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Así somos también nosotros. Oye, bien fea la palabra, pero también somos bien hipócritas, porque no le damos al Señor lo que es de Él. Ahora les vuelvo a decir, Él no tiene necesidad de nada de nosotros. De Él es el oro y la plata, dice su palabra. Pero tenemos que cumplir con este mandamiento que nos dio. Dice, 10 de sus entradas, mucho antes que la ley de Moisés fuera dada, debido a que es anterior al Sinaí. Sabemos que no era parte de las leyes ceremoniales que terminaron en la cruz. La ley de diezmar es un plan de Dios para el sostén del ministerio y permanece en efecto hasta hoy. Volvemos, si el pastor, tú le das el diezmo, das la ofrenda, si él lo gasta en cosas innecesarias, Él va a entregar cuentas. No pongamos la mirada en el hombre, pongamos la mirada en el Creador, en el consumidor, el que dio la vida por nosotros. Nosotros tenemos que seguir con esa ley de diezmar. Jesús vio que los codiciosos fariseos estaban contando las hojas y las pequeñas semillas para diezmar, en vez de llevarlas al templo en bushels. Por lo tanto, Él los amonestó por ser tan exactos en el diezmo mientras faltaban en el juicio, fe y misericordia. Él no los condenó por diezmar, sino por ignorar los otros grandes principios del cristianismo. Es por eso que Jesús dijo, esto era necesario hacer, hablando del diezmo, sin dejar de hacer aquello. Y volvemos a lo mismo, nos duele tanto diezmar para el Señor. Él no se queda con nada. En Filipenses 4:19 parece que dice, y el Dios de gloria os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice que nos va a suplir en sus riquezas en gloria, en lo material, en lo espiritual. Pero no, ahí está una palabra muy eficaz. Él nos va a suplir. Él nunca va a dejar de suplir ninguna de nuestras necesidades, ni una forma ni otra. La palabra de Dios también dice, que en Ageo, perdón si me equivoco, dice que aunque la visión tardare, cree lo que vendrá. Viene. La palabra viene como debe de ser, porque es su palabra. ¿Tardará? Sí, pero dice, cree lo que vendrá. No esperemos que porque cuando yo no conocía al 100% de la palabra de Dios, cuando diezmaba y ofrendaba, pues si no me manda nada. Y dicen que si diezmo Dios me va a dar, me va a suplir. Pues ya con la bendición más grande que al levantarme en la mañana y abrir los ojos y respirar, es una bendición que me está dando de vida. Cuando yo empezaba a diezmar, yo tenía esa mentalidad, no, pues si no me da, ¿cómo voy a diezmar? Y voy y ofrendo y no hay nada. Una ocasión me invitaron a un servicio en la iglesia a compartir con unas hermanas.
son, no recuerdo qué fiestas son, ¿verdad? Pero ahí me tocó y que Dios puso en mi corazón apoyar a como 4 hermanas. Y un día me levanto en la mañana y le digo, Señor, hace como un mes que yo di eso. Y me dijeron que contestaba la oración muy rápido. Casi Dios me agarró a cachetadas. Me mandó un cliente que no lo esperaba. Me dice, ¿cuánto me cobras de aquí a otro X lugar? Le digo, tanto. Llego ahí y me da como $80. Y fue una bendición grande porque yo nomás había sembrado como $20. De a $5 que le había dado cada una hermana. ¿Qué me dio? Me dio hasta que sobreabundara. Y casi les digo, me dio 2, 3 cachetadas como diciendo, ¿ves? Yo sé cuándo. Pero tú no te debes desesperar. Así nosotros no debemos desesperar. Dice, hoy Dios nos está diciendo, si tienes dudas, intenta diezmar como un experimento. Pruébame y ve si no te regresa una bendición mayor de lo que puedes recibir. Cientos de miles de personas que diezman le dirán que esto es verdad. Usted no puede dar más de lo que Él da. Algunos preguntan, ¿qué es el alfolí que Dios menciona? El alfolí es la tesorería de la iglesia de Dios. Al margen de la Biblia en inglés hace equivaler tesorería con el alfolí en Malaquías 3:10. Se refiere al alfolí como a mi casa, que significa su iglesia o templo. Otros textos se refieren al alfolí como el templo, tesoro del templo, que son primero libro de Crónicas 9:26. Segundo libro de Crónicas 31:11-12 y Nehemías 10:37-38. Así que es obvio que el alfolí es la tesorería de la iglesia de Dios. Necesitamos siempre recordar que no estamos regresando nuestro diezmo a la gente, sino a Dios. Ahí es donde entra la polémica. Es que no se lo estoy dando a Dios, se lo estoy dando a un pastor y el pastor se lo gasta. Anteriormente les comenté que dice que es es un plan de Dios para el sostén del ministerio. Y un ministerio tiene que solventar de diferentes maneras, de diferentes entradas de la moneda. ¿Por qué? Porque hay gastos. En las iglesias hay gastos, mucha gente que no sabe si se paga la luz, si tienen teléfono, pues teléfono, si hay que mandar a reparar los aires acondicionados, me voy a meter aquí, a lo mejor me equivoco, pues no saben a veces si el pastor come o no come. Yo he ido a comunidades por allá en la Huasteca veracruzana y son unos pastores tan humildes que ellos dejan de comer porque uno coma lo mejor. Y hemos visto las ofrendas que dan y tienen mucha congregación, pero yo creo que no ha habido la enseñanza de darles el diezmo para que vean cómo Dios abre de diferentes maneras las ventanas de los cielos. Decía un maestro que tuve en un instituto bíblico, dice que no sé si sea en el hebreo o en el griego, pero dice que ventanas significa cataratas. Entonces, si alguien ha visto las cataratas, cómo cae de arriba de los cerros, de las sierras, y cómo fluye el agua y cae hasta abajo, y las presenta de una forma muy bonita. Yo las he visto y vemos, cómo ese río esas cataratas sustenta ese pequeño río, y allá para abajo se extiende. ¿Alguien conoce por ahí la cuenca del río Pánuco? Si alguien lo conoce, es un canal sorprendente, y si conocieran el río Moctezuma y el río Cuauhtémoc, que son los que lo surten, esos pasan por el Pujal. Ese río está semidesierto porque de ahí sacan arena y vemos como un riachuelo pequeño, y le decía yo a un pastor, ¿ve ese río? Bueno, ese es el mismo río que se encuentra allá en Pánuco. Entonces quiere decir que así son las bendiciones que Dios nos manda. Nos las comparamos con ese tipo de cataratas, de ventanas. Las ventanas eran grandes anteriormente, no como las que hoy tenemos nosotros aquí. Por eso muchos dicen, no, si la ventana está pequeña, va a ver la pequeña la bendición. No, es grandísima. Dice, además del diezmo, el Señor nos pide, necesitamos siempre recordar que además del diezmo, el Señor nos pide que demos ofrendas voluntarias como una expresión de nuestro amor
por Él y nuestra gratitud por sus bendiciones. La Biblia no especifica una cantidad. Cada persona decide cuánto dar en ofrendas voluntarias, de acuerdo a como Dios le impresione. Aquí es donde anda el versículo que dice que Dios ama al dador alegre. Y que guardemos de lo que ganamos en la semana, guardemos para el Señor. Ahí prácticamente está hablando también del diezmo, que no lo dice la palabra como es, pero los que entendemos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos damos cuenta que así nos habla Dios. Amén. Dice, antes del pecado, como nuestra desobediencia y lealtad, Dios le dijo a Adán y a Eva que ellos podían comer del fruto de todos los árboles del huerto, excepto uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos no debían comer de ese árbol ni tocarlo, o morirían. Dios no puso un cerco eléctrico alrededor del árbol, más bien lo colocó donde ellos lo pudieran alcanzar y tomar de su fruto. Y lo hicieron porque no confiaron en Dios. Hoy Dios nos presenta la misma prueba. Él dice, tú puedes guardar todo el dinero que recibes excepto una décima. Ese dinero es mío, no lo tomes. Sin embargo, Él lo deja donde podamos alcanzarlo y tomarlo, si lo deseamos. Pero cuando lo hacemos, repetimos el pecado de Adán y Eva. Dios no necesitaba la fruta de este árbol especial. Era una prueba de lealtad. Tampoco Él necesita nuestro diezmo. Él es dueño de todo. Es una prueba de nuestro amor, lealtad y confianza. Dios dice que aquellos que a sabiendas que son infieles en el diezmo y las ofrendas son ladrones. Es malo cuando robamos a otros. Aquí entra lo que les comentaba, que me decía el doctor, que éramos unos sinvergüenzas, rateros y ladrones. Y aquí dice, y es verdad. Dice, Malaquías 3:10 dice, anteriormente dice, le dice el pueblo de Israel, ¿en qué te hemos robado? ¿No te hemos robado? Sí, en los diezmos me han robado. Amén. Dios dice, es malo cuando robamos a otros, pero es terrible robar a Dios. También es difícil creer que una persona caiga tan bajo al punto de robar el dinero que Dios ha designado para la propagación del Evangelio a los perdidos, los que no son fieles. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Aquí entran los diezmos y las ofrendas. Todos aquellos que participan en la obra del Señor tienen derecho del altar, participan, que vivan del Evangelio. También ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que los que sirven se sirvan de lo que dan, del diezmo y la ofrenda, eso a los pastores. En otros lugares son ofrendas como los evangelistas cuando van a predicar, una pequeña ofrenda que les dan, pero dice que vivan del Evangelio. ¿Qué promete Dios el que es fiel en devolver el diezmo? Dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora. En esto dice Jehová, el de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor siempre nos va a dar de más. Él no se queda con nada de lo que nosotros les damos. Él no tiene necesidad de nada. Él es el dueño del oro y la plata. Pero nos impuso esta palabra, que llevemos todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa. Cuando habla de que hay alimento en su casa, es para que haya alimento para aquellos que están guardando su templo, guardando en las congregaciones, en las iglesias, los que son los servidores, los que están de pastores, los que están pastoreando, los que están compartiendo el Evangelio. Dice, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Pruébenlo, pónganlo a prueba, hermanos, y se darán cuenta cómo sí abre bendición del cielo.
y abre las ventanas hasta que sobreabunde. En un momento pasamos a unos mensajes comerciales y regresamos, hermanos. Dios los bendiga. A ver nuestros videos en Shalom Production, en la página de Facebook y también en YouTube en Shalom Production 27. Y nuestra programación es todos los lunes a las de 7 a 8 de la noche. Tenemos estudio bíblico y oración todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Los esperamos. Saludos y bendiciones. ¿Tienes problemas con tu laptop o computadora de escritorio? ¿Está lenta, no prende, se calienta o se estrelló la pantalla? En Soluciones Digitales Matamoros te ayudamos. Contamos con servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, cambio de pantalla, bisagras, teclado, así como formateo, instalación de software o antivirus. Todo esto y más lo encuentras aquí en Soluciones Digitales Matamoros. Contáctanos para mayor información en Facebook o en WhatsApp al teléfono 868-121-3455. 868-121-3455. Estamos para servirte. ¿Ya? El pago de los diezmos. Malaquías 3, 8, 10. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora. En esto dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Dice, tal vez pregunte, ¿cómo puedo darle cualquier cosa a Dios cuando ni siquiera puedo pagar mis cuentas? ¿Acaso Dios no espera que me encargue primero de mis deudas? A primera vista este cuestionamiento suena razonable. El problema es que ignora la autoridad y la perspectiva de Dios. Él insiste en que si no damos, lo estamos robando y vamos a terminar en peores condiciones económicas que nunca. Malaquías 3, 8, 9. Siempre deberíamos tener presente que todo lo que tenemos, Dios nos lo da, que todo es suyo desde un principio, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Primer libro de Crónicas 29, 14. Por lo tanto, lo que Dios pida de nosotros no es irrazonable. Él nos instruye
Indefectiblemente diezmarás todo, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. Deuteronomio 14, 22, 23. Este diezmo es meramente el 10% de todo lo que Él ha provisto para nosotros. Y nos lo pide de vuelta con un reconocimiento de su provisión y con evidencia de nuestra confianza en Él. Además, cuando depositamos en Él nuestra confianza, Él nos recompensa con sus muchas bendiciones, tal como nos promete en Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cómo sabemos las promesas de Dios han sido probadas y demostradas? Así que podemos confiar que si le obedecemos, Él derramará sus bendiciones sobre nosotros, tal como lo ha prometido. Usted se preguntará: ¿debería diezmar cuando lucho con mis finanzas? ¿Debería apartar la 10ª parte de mi ingreso al Señor cuando ya me resulta imposible cubrir mis gastos? La respuesta es inequívoca, sí. Sí podemos y debemos de hacerlo. Que no tengamos un peso en la bolsa. Les comentaba el testimonio de este hermano que no tenía y dijo: Señor, por fe yo te voy a dar el diezmo de 50 pesos. Y llegó. No tenía, llegó y vendió ese animalito y llegó las finanzas que necesitaba. Dice: puesto que Dios es el dueño de todo, usted puede confiar todo lo que tiene. Él puede bendecir su 90% y hacerlo estirar más allá de lo que usted jamás imagina. Este no es un ejercicio de ingenuidad física, sino de fe. Dios no necesita su dinero, más bien quiere que usted descubra la recompensa de la obediencia. Por esa razón, someterse a Él en el área de las finanzas es el prerequisito para disfrutar la libertad verdadera. Es solo cuando usted confíe de verdad en Dios y lo obedezca en todo, verá que todo lo que Él puede hacer en usted y por medio de usted. Por lo tanto, confíe en Dios y véale obrar en su vida. Amén. Lo que dice la Biblia acerca de diezmos y ofrendas de socios con Dios. Dice: Dios ha establecido directivas muy específicas sobre lo que espera que le devolvamos. Levíticos 27:30, Deuteronomio 14, 22, 23, Malaquías 3, 8, 12. Enseña claramente que debemos darle un diezmo, que es el 10% de lo que producimos o ganamos. La palabra diezmo se basa en el número 10 en hebreo. Las ofrendas eran dádivas casi siempre de bienes materiales. No se daban por encima y aparte del diezmo. Normalmente la gente daba ofrendas por razones específicas. En este caso era un requisito de la ley, como el sacrificio de la Pascua, y en otros casos era un acto voluntario para atender alguna necesidad, específicamente o como acción de gracias por alguna bendición especial. Los hijos de Israel dieron una ofrenda tan generosa cuando construyeron el tabernáculo que Moisés literalmente tuvo que decirles que dejaran de ofrendar. Éxodo 35:4. El diezmo se entrega a Dios de nuestro aumento y para nuestro incremento. Al darlo, reconocemos que todo lo que tengamos y todo lo que podamos lograr viene directamente de la mano de Dios. Marcos 12:41-44. También es nuestra manera de abrir la puerta de nuestras finanzas para dar y recibir su bendición. Cuando apartamos primero el 10% de nuestras ganancias para el Señor, le devolvemos lo que era suyo desde un principio y aquel que Él nos manda darle primero. Indica que Él sigue siendo nuestra prioridad. Mateo 6, 19, 24. El Señor es muy específico sobre la manera como debemos de dar nuestros diezmos y ofrendas. Primero, debemos traerlas a su alfolí. Esto se refería por lo general a su tabernáculo o su templo en el Antiguo Testamento. Y la iglesia en el Nuevo Testamento debemos dar nuestros diezmos donde rindamos culto regularmente al Señor, no solo para el mantenimiento de las instalaciones y el sustento de quienes laboran allí, sino para apoyar la expansión del reino de Dios con la extensión del Evangelio y el ministerio comunitario por amor de su nombre. Segunda, debemos dar nuestras ofrendas con regularidad. Pablo aconsejó a los corintios: cada día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue
no se recojan entonces ofrendas. 1 Corintios 16:2. De esta manera hacemos de nuestra obediencia a Dios una práctica habitual y tenemos un recordatorio constante de su señorío y su provisión en nuestra vida. Tercero, elegir y obedecer a Dios diezmando nuestro ingreso indica el nivel de nuestra fe en Él. Cuando lo obedecemos, estamos siendo en esencia: Señor, confío en ti para todas mis necesidades. No solo honramos al Señor cuando damos, también demostramos nuestra fe en su capacidad de proveer para nosotros. No es posible que superemos a Dios en generosidad. Por lo tanto, necesitamos dar con un corazón dispuesto, sabiendo que Él nos ha dado mucho más de lo que podríamos. Debemos dar con alegría. Aquello que dan con enfado únicamente por cumplir un deber no abren realmente su vida al propósito de Dios y las bendiciones que tiene reservadas. Mateo 6:1 al 4, 2 Corintios 8:1 al 15. Dice: el gozo que hay en nuestros corazones cuando damos una expresión directamente de nuestra confianza en Dios para satisfacer nuestras necesidades. Filipenses 4:19. Es donde les decía que Él nos suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, aquí les hablamos del diezmo y la ofrenda. Espero no haber ofendido a nadie. Y gracias a Dios por haberme permitido estar aquí en Shalom Production con el pastor Juanito Flores. Le damos las gracias a Dios por su vida y por guiarnos en este día. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos trajiste con bien a este lugar a predicar tu palabra, Señor. Una enseñanza, Señor, que nos hace bastante falta, Padre. En la mayoría de las iglesias, Señor, yo no soy quien para juzgarlas. Solamente tú lo eres, Padre. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por guiarme con tu palabra. Porque tu palabra es viva y eficaz. Y fuertes son estas palabras, Señor. Que sé que algunos se van a ofender, pero no fue mi intención. Porque hablamos conforme a tu palabra. Ponemos en tus manos la vida de mi hermano, el pastor hermano Juanito, así como de su esposa, su familia, Padre, que tú seas con ellos, Padre, y siempre súplele sus necesidades, Padre. Que todo esto que hacemos, Señor, sea para que tú recibas la honra y la gloria. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre, te damos gracias. Amén. Amén. A ver si no me apedrean. Ya lo corto.